Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a explicar una línea del tiempo de la descripción de las organizaciones. Para ello, hay que entender que desde los primeros registros en tablillas de arcilla hasta la actual inteligencia artificial, la forma en que las organizaciones públicas y privadas generan, almacenan y procesan la información ha evolucionado de manera sorprendente. A lo largo de la historia, la información ha sido un recurso fundamental para administrar recursos, tomar decisiones y garantizar el funcionamiento de gobiernos, empresas y sociedades enteras. En este video vamos a recorrer una línea del tiempo que muestra cómo cada época aportó nuevas herramientas y tecnologías para gestionar la información, desde la escritura manual y los archivos físicos, pasando por la imprenta, las máquinas de escribir, las computadoras y el Internet, hasta llegar al presente, donde la nube, el Big Data y la inteligencia artificial transforman por completo la manera en que se crean y utilizan los datos. 1. Antes del siglo XX, era manual y burocrática. El contexto es que las organizaciones con estructuras jerárquicas rígidas, orientadas a tareas administrativas repetitivas. Este consistió en una generación en el que la información era escrita a mano o mediante máquina de escribir. Algunos ejemplos son los libros contables, los informes y las cartas. Después siguió el almacenamiento, que consistía en documentos en archivos físicos, como cajas, estanterías o bibliotecas. Después de ello seguimos con el procesamiento, que consistió en la lectura e interpretación manual de la información. Dichos procesos eran muy lentos y propensos a errores. Después siguió el impacto organizacional, en el que había altos costos operativos, dependencia del capital humano y tiempos de respuesta largos. 2. De 1900 a 1950, mecanización y auge de la burocracia moderna. Contexto: auge industrial, crecimiento del sector público y expansión del comercio. Esto significa que las organizaciones empezaron a manejar más información y necesitaban nuevas formas de controlarla. Generación: se empieza a mecanizar la captura de información como máquinas de escribir, telégrafos y teléfonos. Con estas herramientas, la comunicación y el registro de datos se volvieron un poco más rápidos y menos dependientes de la escritura manual. Almacenamiento: archivos más organizados con estructuras formales para almacenar expedientes. Aquí ya no solo era guardar papeles, sino crear sistemas que permitieran recuperar información cuando se necesitara. Procesamiento: tabuladoras mecánicas como las de IBM, que ayudaban a procesar censos, nóminas y estadísticas. Esto marcó el inicio de la automatización de tareas repetitivas, aunque todavía eran muy limitadas comparados con la tecnología actual. Impacto organizacional: nacen departamentos de archivo y contabilidad formal, mejora la eficiencia, pero aún muy limitada. En resumen, se sienten las bases de la burocracia moderna, donde la organización de datos se convierte en parte esencial de cualquier institución. Computación centralizada, mainframes. Primera revolución informática. Gobiernos y grandes corporaciones intervienen en tecnología. Generación de tarjetas perforadas, formularios digitales iniciales. Almacenamiento, cintas magnéticas y primeros discos. Procesamiento, computadoras centrales, mainframes. Procesan grandes volúmenes de datos, aunque sin interacción directa con usuarios finales. El impacto organizacional: se crean departamentos de informática, toma de decisiones basada en reportes centralizados y lentos. 4. 1970 a 1990. Informática personal y base de datos. Nace el nacimiento de la PC y de la tecnología. En la generación, empleados comienzan a crear y editar documentos digitales. Su almacenamiento eran los discos duros, disquetes, bases de datos relacionales como DB2 y SQL. En el procesamiento tenían hojas de cálculo, sistemas de gestión y primeros informes automatizados. Y su impacto organizacional: se agiliza el trabajo, se descentraliza la información a partir del rol de analista de datos. 5. 1990 a 2005. Internet y globalización. El contexto de este es que el Internet conecta al mundo
y las organizaciones compiten a nivel global. En este se llevó a cabo la generación de formularios web, correos electrónicos y transacciones digitales. En él también prosiguió el almacenamiento, como son los servidores locales y remotos, así como creció la demanda de data centers. Después de ello sigue el procesamiento, el software empresarial ERP y CRM, junto con herramientas de reporting, aparición de Business Intelligence. Después prosiguió el impacto organizacional, que fue la mejora de la comunicación, la integración de procesos, ventas, finanzas y logística, más la capacidad analítica. Punto número 6. De 2005 a 2015, Big Data y computación en la nube. Contexto: explosión de datos. Los usuarios generaron millones de interacciones digitales. Esto refleja cómo la vida cotidiana empezó a dejar huellas digitales que podían analizarse para obtener información valiosa. Generación: redes sociales, sensores slot, móviles, plataformas digitales. Cada acción en línea, desde un like o un me gusta hasta un sensor en una máquina, se transformó en datos disponibles para ser estudiados. Almacenamiento: servicios en la nube como Google, iCloud, Azure o otros más que son almacenamiento masivo. La nube permitió que la información estuviera disponible en cualquier parte del mundo, eliminando la dependencia de servidores físicos propios. Procesamiento: Big Data, analítica avanzada, dashboards en tiempo real. Esto abrió la puerta a tomar decisiones mucho más rápidas y con información casi inmediata, algo impensable décadas atrás. Impacto organizacional: las decisiones se vuelven más ágiles, basadas en datos. Aparece la figura del científico de datos y analista de datos. Con esto, los datos dejan de ser solo un registro y se convierten en el centro de la estrategia de las organizaciones. 2015-2025, inteligencia artificial y automatización. Las organizaciones adoptan la IA para automatizar tareas y mejorar decisiones. Usuarios, máquinas y software generan información de manera continua, por voz, texto o sensores. La nube es híbrida, base de datos inteligentes, almacenamiento en tiempo real. El procesamiento de la IA es un aprendizaje automatizado, sistemas RPA, automatización de procesos, analítica predictiva. El impacto organizacional: automatiza las tareas repetitivas, toma decisiones en tiempo real y personalización de servicios al cliente, eficiencia y operación. 2025 en adelante, la era cognitiva de la IA generativa y la soberanía digital. En su contexto, las organizaciones buscaban la autonomía digital y la ética en el uso de la informática y de la información. En generaciones, los datos generados por humanos y dispositivos automáticos, realidad aumentada y metaversos. Su almacenamiento, el Data Lake Intelligence. Su procesamiento era la IA generativa, como esta misma conservación, los análisis semánticos y la inteligencia colectiva. Y su impacto organizacional fue la toma de decisiones basada en la inteligencia aumentada, la mayor regulación, que sería la privacidad y la transparencia, la organización como sistema vivo que aprende, y la soberanía digital, que es el control del origen y uso de los datos. Para finalizar, es importante entender que la evolución de la información en las organizaciones refleja una constante búsqueda de eficiencia y control. Los registros manuales garantizaban únicamente la perseveración de datos básicos, pero con el tiempo, cada innovación tecnológica permitió no solo almacenar más información, sino también procesarla con mayor rapidez y exactitud. La historia muestra que adaptarse a los cambios tecnológicos en la gestión de la información no es opcional, sino una necesidad. Las organizaciones que entienden el valor de la información y la aprovechan con responsabilidad y visión de futuro no solo sobreviven, sino que logran diferenciarse e impulsar el desarrollo social y económico. En este sentido, la información, bien gestionada, seguirá siendo la clave del progreso en el mundo moderno. En conclusión, la información siempre ha sido el motor que impulsa a las organizaciones. Su evolución demuestra que quienes saben adaptarse a esta y a las nuevas formas de gestionarla logran mantenerse vigentes, innovar y crecer,
En el presente, la inteligencia artificial y el análisis de datos en tiempo real nos muestran que el futuro seguirá construyéndose sobre la base del conocimiento y la información. Conclusión. Blanca Spineda, Carla Sugey. A lo largo de la historia, la gestión de la información ha evolucionado desde métodos manuales y lentos hasta convertirse en un recurso estratégico impulsado por la inteligencia artificial. Cada etapa representa un salto importante, ya que primero fue la mecanización, luego la digitalización, la llegada de Internet, el auge del Big Data y ahorita el más reciente, que es la automatización con la inteligencia artificial. En este recorrido vimos cómo la información pasó de ser solo un registro administrativo hasta convertirse en el motor central de las decisiones, la innovación y la eficiencia en las organizaciones. Hoy los datos no solo se almacenan, sino que también ya se analizan en tiempo real y permiten crear nuevas formas de trabajo, más inteligentes y sobre todo más personalizadas. Conclusión. Más allá de la tecnología, la transformación en el manejo de la información ha cambiado la forma de las organizaciones se relacionan en su entorno de estructuras rígidas y modelos más flexibles, globalizados y ahora cognitivos. Esto no solo impacta en la productividad, sino también en la ética, la soberanía digital y la responsabilidad en el uso de los datos, que se convierte en un recurso estratégico y de poder en la sociedad contemporánea.